Especial de prensa en Iquique Televisión. Estamos en esta oportunidad conversando con Antonia Santos, doctora en Ciencias Políticas, que siempre amablemente está accediendo a nuestras entrevistas para aclararnos distintas situaciones que se dan justamente en el mundo de la política. ¿Cómo estás, Antonia? Hola, hola, bien, bien. Antonia, no lo hemos tocado tan en profundidad, sin embargo, en esta oportunidad ya han pasado casi 3 semanas de las elecciones en Venezuela, en que finalmente da la sensación que todo quedó como en una nebulosa, que finalmente no se aclaró nada, que quedó todo más confuso. Y hay mucha gente que dice, Maduro va a tener que salir, otros dicen, no, ya no salió. ¿Cómo es tu mirada? El, bueno, sobre todo porque no hay una certificación o una acreditación de lo que son las actas. Por una parte, lo que es el gobierno de Maduro no ha presentado las actas oficiales y por otra parte, la oposición afirma haber ganado las elecciones y tener una reproducción de las actas que validan este resultado electoral. Entonces, como que hay dos posiciones antagónicas, enfrentadas respecto a quién ha ganado las elecciones, ¿no? De todas formas, a quien le corresponde, por así decirlo, mostrar el resultado de las elecciones es a quien toma posesión como tal, como gobierno. Ujú, Todo gobierno se legitima por un proceso electoral. Por tanto, es a los poderes del Estado o al gobierno el que necesita mostrar hemos ganado estas elecciones. Por tanto, la duda nunca se pone sobre la oposición que puede afirmar cualquier cosa. Es ya. precisamente sobre quien asume, ¿no? En un proceso electoral, lo normal antes de dar los resultados electorales es que la parte perdedora felicita al vencedor y eso es una forma de reconocer la victoria del oponente, Mm. ¿no? Pero en este caso es cuando dos posiciones afirman haber ganado unas elecciones, ¿no? Y no tener Perfecto. certezas suficientes sobre ese resultado. Ahora, ¿y cómo el mundo puede tener certezas? O no sé si el mundo, pero el pueblo venezolano, finalmente, ¿cómo tiene certezas? Como te decía antes, o sea, la mayor certeza es que sean los propios organismos del Estado dispuestos para ello o el propio gobierno que tiene continuidad. Esa es la primera, esa no se ha producido. Por tanto, Ya. no hay certeza de quién ha ganado las elecciones. Y por otra parte está quienes dicen haberlas ganado, pero no están amparadas por los organismos del Estado que reafirmen eso. Entonces, como que hay así una situación de conflicto, porque es un conflicto, hay distintos tipos de enfrentamiento, de conflictos, es un conflicto entre lo que es una oposición en contra del gobierno de Maduro y los que son los seguidores y lo que es el mantener los poderes del Estado, que no son poderes autónomos, ¿no? Y eso hace condicionar también todo este proceso. Es decir, no hay ningún mecanismo que actúe como árbitro frente a una situación como esta. Es el propio gobierno que tiene coactado lo que se supone deben ser poderes independientes dentro del Estado. Ok, ahora, si es que esto está así, coartado, ¿cómo llegamos a un cambio si es que realmente lo que dice la oposición, lo que dice María Corina Machado, es real? Y es falso lo que dice Maduro. ¿Quién hace que se cumpla eso? Si estamos hablando de la misma persona, ¿no? Que es la que tiene que decir la verdad, la que tiene que dar la certeza, pero también es la que quiere seguir siendo presidente. ¿Quién da el paso? ¿Quién hace que eso se cumpla? Bueno, en estricto rigor deberían ser la propia institucionalidad del Ya. Estado, ¿no? Pero en este caso es la continuidad, la reafirmación, toda la puesta en escena de que esto es así, pero sin verificar absolutamente nada. Esa es la forma en la que se hace, ¿no? Por tanto, en este caso, lo único que se ha hecho, hemos hecho las elecciones, todo tiene continuidad y como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Y yo creo que sí han pasado cosas y sobre todo porque hay eso, un proceso.
como en el aire, ¿no? abierto, Mm. no resuelto, porque las elecciones dan continuidad, pero parece ser que ese conflicto no se ha resuelto y todavía quedará por ver cómo se despeja todo esto. Y sobre todo porque es una oposición muy organizada. Ok, O sea, han mostrado dotes de organización muy importantes, se han aglutinado también frente a una oposición al cambio que nos aparece solamente como si fuese una derecha, pero yo creo que es frente a la ausencia de partidos, ¿no? Pero yo creo que es más diversa de lo que a simple vista parece que es, ¿no? Incluso ha habido manifestaciones del Partido Comunista Venezolano donde se cuestiona el resultado de esas oh, elecciones y la continuidad de Maduro, ¿no? Quiero perfecto. decir, hay pequeños gestos que hacen ver como que ese apoyo que nos transmiten desde los órganos oficiales venezolanos o incluso el propio Maduro, que es el que se manifiesta, ¿no? Como que hay una continuidad, como que no hay un conflicto, como que todo está bien y verdaderamente no es eso lo que a través de distintos medios o comunicadores recibimos, ¿no? Perfecto. Ahora, Antonia, ¿qué pasa con Chile en este caso? ¿Qué pasa con el resto de Sudamérica? No te hablo de Latinoamérica entero porque tal vez subir un poco hacia México, hacia Centroamérica, sea un poco más conflictuado para ellos. Está el mar, son países más chicos, hay fronteras más pequeñas, pero ¿qué pasa con los sudamericanos? ¿Qué pasa con Colombia, con Perú, Ecuador, Bolivia, Chile? Respecto a que esta situación siga estando en el aire. Vamos a tener que estar preparados, como dicen las noticias, para una nueva oleada masiva de venezolanos que llegue, o todavía piensas que eso no va a pasar. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos esperar? Eh, bueno, esa posibilidad siempre está abierta, ¿no? Pero yo creo, no sé, yo no estoy yo no me inclino tanto por más salida masiva de la población venezolana, porque es mucha ya la que está en el exterior. Quiero decir, aquí lo vemos desde Chile, pero si nosotros lo vemos en relación a Europa o América Latina, son millones de Son venezolanos ya los que han millones. abandonado el país. Por tanto, no creo que ese sea un problema de fondo, ¿no? Creo que un problema de fondo es en los países donde no hay embajada y consulado, la crisis que eso puede ocasionar. O sea, a la hora de pensar en las condiciones y en la libertad de esas personas que pierden, no pierden su condición de ciudadano de, pero si tú no tienes el documento que te Claro. acredite como ciudadano de él, en realidad te están suspendiendo derechos que tienen que ver con la ciudadanía, ¿no? Estás vagando por el mundo y yo creo que eso es importante. Me llama la atención especialmente, por una parte, eh, podría decir el atrevimiento, ¿no? De algunos países latinoamericanos, pero sobre todo como que se han atrevido a decir esto nos parece insuficiente, incluso gobiernos de izquierda, Ujú, porque que un gobierno de izquierda frente a estas situaciones se quiere hacer como desligarse de la situación, eso era lo que pasaba tradicionalmente en América Latina, ¿no? ujú. Había un eje donde situábamos la izquierda y las derechas y aquí no ha sido así. Yo creo que lo que refleja América Latina más que nunca es un compromiso irrestricto con lo que es la democracia y los mecanismos democráticos. Y eso me parece muy importante más allá de quien esté ocupando el poder. El, Es decir, hay criterios de cumplimiento democrático que se cumplen o no se cumplen. Esto lo ha Ant- dicho hasta Colombia y sí, Colombia sí, claro. o Brasil con El distintos. sector Maduro. Claro, con distintos matices, pero ni han reconocido inmediatamente el gobierno de Maduro, ni se han inclinado tampoco a crear un presidente ficticio, posible o algo así. Quiero decir, no han hecho ningún reconocimiento explícito. Por eso digo, esta prudencia, este jugársela, ¿no? Por lo que son los mecanismos democráticos, me parecen muy interesantes en América Latina. Me ha llamado más la atención estas posiciones, ¿no? Estas posiciones de la derecha y fundamentalmente en este país. Eso como que
que sí me preocupa un poco, ¿no? Precisamente la derecha, que es quien criminaliza a toda la población venezolana, quien criminaliza Ajá. a los extranjeros, los que generan xenofobia en este país, que ahora nos hablen de libertad y nos hablen de derechos humanos, ¿no? Esa derecha que en este país no ha defendido suficientemente los derechos humanos cuando ha habido que defenderlos. Este año se celebraron o con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, Del golpe ellos militar. no firmaron un compromiso irrestricto con los derechos humanos y ahora enarbolan la bandera de la libertad de otros, ¿no? Me parece que hay posiciones que son confusas, mientras que el gobierno ha mantenido una posición clara, ¿no? Y bueno, como a ti te gusta, una posición clara lleva también a tener un respaldo en el apoyo que recibe Ciudadanos a través de la medición de las encuestas, ¿no? Ok. Antonia, gracias por haber estado con nosotros. Que estés muy bien. Especial de prensa, entonces, en Iquique Televisión estuvimos con la doctora en Ciencias Políticas, Antonia Santos.